tomadas dentro de esta crisis de la pandemia de COVID-19, así como también los planes de reactivación desde la cartera de Estado, la cual represento, estamos implementando y estamos construyendo con los diferentes sectores productivos. No sé si se ve señor presidente, una presentación que tengo para hacerlo un poco más didáctica. No sé si ustedes la pueden ver. Sí, señor ministro, se ve en la pantalla la presentación. Bueno, muchas gracias. La siguiente. Hacemos. Ahí está. Bueno, primeramente me gustaría, los ecuatorianos debemos entender la magnitud de los efectos económicos de la crisis. Ya el ministro de Finanzas ha mencionado algunas cifras. Yo quiero decirles que en las 4 semanas que llevamos de paralización hemos tenido un lucro cesante de afectación en las ventas que bordea actualmente los 6.000 millones de dólares. El cuadro que ustedes están observando en este momento corresponde a la semana 12, 13 y 14, con cierre de fuente del Servicio de Rentas Internas, pero si con el cierre de la última semana, que todavía no tenemos esa información debidamente actualizada, pero estamos seguros que llegamos a los 6.000 millones de dólares. Eso, ecuatorianos, representa un tremendo desafío para nuestra economía, para pagar salarios, obligaciones y mantener a flote las empresas de todos los tamaños y de todas las regiones, en particular MIPYMES. De ahí que debemos entre todos protegernos para resistir en esta primera etapa. En este primer cuadro, ustedes pueden ver, básicamente hemos distribuido los sectores en los cuales se encuentra la mayor afectación de esta paralización, de esta, a través de esta cuarentena que estamos atravesando. Hemos manifestado que actualmente al menos el 70% del aparato productivo del país se encuentra totalmente paralizado a nivel nacional y un 30% de los sectores priorizados entre el sector de alimentos, medicinas, sectores agrícolas y ciertas cadenas de exportación se encuentran laborando con muchísima dificultad. Ese 30% actualmente se encuentra llevando sobre sus hombros el peso de la producción del país, el peso de la economía del Ecuador, y para esos sectores, para esos trabajadores, para esas empresas, incluso para las empresas que están cerradas, mi agradecimiento y mi respeto. Realmente son héroes que de alguna forma están tratando de cubrir las obligaciones que tienen principalmente con sus trabajadores. Pasando a la siguiente lámina, podemos observar el impacto económico de ventas por subsector. Hemos puesto entre la parte de comercio la afectación de las ventas en las 3 últimas semanas, la 12, 13 y 14, en los principales sectores, alimentos y bebidas, enseres domésticos, vehículos, que han sido los sectores más golpeados durante esta paralización. También tenemos una afectación importante en la parte de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, con aproximadamente 210 millones de dólares, a pesar de que dentro de estos sectores incluso se mantiene cierta operatividad. Como ustedes conocen, las exportaciones de banano están exportándose. Vamos a ver más adelante el impacto también en el comercio exterior en cifras, pero con mucha dificultad, a pesar de los problemas logísticos propios de los bloqueos, propios de la problemática logística que ha ocasionado estas 4 semanas. Tenemos esa participación, que a pesar de eso la agricultura tiene un impacto de 143 millones. En la pesca y la acuacultura tenemos un impacto de 84.48 millones, a pesar incluso de que el sector camaronero y el sector de la pesca también se encuentran evidentemente en cierta operatividad, pero no al 100%. En cuanto al sector de la manufactura, ustedes pueden observar los diferentes sectores que se han visto afectados, principalmente alimentos y bebidas, prendas y textil, químicos,
metales, minerales no metálicos, entre otros. Tenemos una afectación importante en esos sectores. ¿Qué ha pasado con el comercio internacional? Con las importaciones primeramente. El ministro de Finanzas presentó esta plantilla, pero voy a tratar de ampliarla un poco más. Las importaciones no petroleras de enero a marzo del 2019, el Ecuador importó cerca de 4.354 millones de dólares. En el mismo periodo, de enero a marzo del 2020, las importaciones tuvieron un monto de 3.863 millones, con una variación de menos 491 millones. Esto obviamente se debe ya al resentimiento que tenía la economía, puesto que no estamos hablando exclusivamente del bloqueo de estas 4 semanas. Es una data que corresponde al primer trimestre, enero, febrero y marzo de este año. Ahí ya podríamos observar el impacto económico de la economía global del país, que venía ya resentido del año pasado. Ahora bien, en el mes de abril, puntualmente, ¿qué es lo que ha pasado en las importaciones? Yo creo que aquí se puede observar drásticamente la caída. En el año 2019 se importaron en el mes de abril 595 millones y en abril de este año cerramos con 254 millones, con una variación de menos 341 millones solamente en este mes. Los sectores de importación más afectados son, entre otros, automóviles, con el 97%, la fundición de hierro, todos los materiales, materias primas que se importan y que en este momento pues están paralizadas, las preparaciones alimenticias, entre otros. Asimismo, podemos observar que la variación del 16 de marzo del 2019 al 2020, al 9 de abril, en ese periodo, tenemos una reducción y una variación de cerca de 350 millones de dólares en tan solo 3 semanas de paralización. En cuanto a las exportaciones, el país, ¿cómo se ha desenvuelto? Aquí existe una lectura un poco importante para el análisis. De enero a marzo del 2019 se exportaron 3.213 millones de dólares. Sin embargo, de enero a marzo del 2020, las exportaciones venían con un crecimiento importante en volumen, especialmente en banano y en camarón, que tuvieron un crecimiento importante. A pesar de los problemas que presentó el sector camaronero a finales del año pasado con China, nuestro principal comprador en ese rubro. Tenemos una variación entre los dos años en ese periodo de tiempo, en un trimestre, de más 1.690 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué ha pasado con las exportaciones no petroleras durante el mes de abril? En abril de 2019 se exportaron 466 millones en este periodo. En el periodo que estamos hablando, de estas 3 semanas. En abril de 2020, en estas 3 semanas, hemos tenido una caída en las exportaciones, a pesar de que estos sectores están considerados operativamente en este momento, pero quisiera resaltar nuevamente los conflictos, la problemática que han tenido los propios sectores productivos de exportación para poder trabajar y operar de manera normal. No se ha logrado y tenemos una caída importante de menos 388 millones. Los principales sectores de exportación afectados son el camarón con menos un 65%, el banano con menos 80%, los enlatados de pescado, a pesar de que aquí existe una ventana de oportunidad, que las vamos a hablar un poco más adelante, en dónde están ahora a través del COVID, las oportunidades comerciales, obviamente, que el Ecuador debe aprovechar en el mediano y en el largo plazo. Entre esos son los enlatados de pescado, que como ustedes saben, Ecuador exporta enlatados de atún y han tenido una demanda inusitada. Lamentablemente, la operación de esta industria no se ha podido llevar con normalidad, obteniendo un menos 69% de decrecimiento en este periodo. El cacao tiene también una caída importante, este sector con el menos 85% en el volumen de exportaciones. Y el cacao tiene una particularidad, al igual que las flores. El cacao ha tenido una caída en los últimos 2 meses, al ser un commodity, al caer el petróleo, al caer los mercados financieros internacionales,
producto de esta crisis financiera, el cacao transa en bolsa como otros productos, commodities, como lo había manifestado, una caída de cerca de $800 por tonelada. Esto representa que el productor ecuatoriano recibe menos $40 por quintal de cacao, poniéndolo también en una situación bastante crítica, bastante compleja a este sector productivo que genera miles de plazas de empleo a nivel nacional. El sector de la pesca también ha tenido un descenso del menos 26%, y también informar y aclarar que el sector florícola, un sector extremadamente golpeado de la economía, sobre todo por considerarse un sector suntuario en este momento, porque los mercados se han cerrado. En este tema sí me gustaría ampliar un poco más. El problema del sector exportador no es simplemente cuantificable en estas 4 semanas de paralización del país. Se viene arrastrando ya una problemática desde finales del año anterior, cuando los mercados y los otros países empezaron a adoptar medidas de circulación, medidas de restricción logística a nivel de puertos, a nivel de empresas, a nivel de compras. Las órdenes de compras se empezaron a verse reducidas, se reprogramaron muchos embarques de muchos productos que el Ecuador exporta, causando obviamente un problema de liquidez en las empresas exportadoras y por ende también con la cadena productiva. Recordar que atrás de las cadenas de exportación de camarón, de banano, de cacao, de flores, entre otras, existe una importante cadena logística y cadena de pequeños productores que en efecto cascada se han visto afectados por esta problemática internacional, según lo que hemos explicado, causando el grave problema que se llama iliquidez. La liquidez es el nombre del juego, la liquidez es el nombre clave de lo que actualmente está pasando el sector productivo del país. Transversalmente hablando, el impacto es importante a nivel de la liquidez de los negocios, de los pequeños, de los medianos, de las grandes corporaciones que se han visto afectadas y, insisto, como efecto cascada, ocasionando los problemas consabidos que se han analizado a profundidad con el ministro de Economía y Finanzas, causando obviamente a nivel comercial incluso una reducción del consumo. ¿Qué acciones hemos realizado durante la emergencia a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca? Primeramente, hemos tratado de asegurar de manera interna el abastecimiento de los mercados, el abastecimiento de los alimentos, el abastecimiento de las medicinas y también garantizar las personas que trabajan dentro de esas cadenas priorizadas que a través del COE nacional se decidió aperturarlas para su funcionamiento. Entonces, construimos y socializamos protocolos de bioseguridad para continuar con la operatividad de esas empresas autorizadas y garantizar, obviamente, el abastecimiento de la ciudadanía. En ese sentido, también a través del COE, a través de la articulación con otras entidades del Estado, como el Ministerio de Transporte, como el Ministerio de Agricultura, emitimos protocolos de corredores logísticos estratégicos a nivel nacional. Eso no significa que a nivel nacional las carreteras estén cerradas, todo lo contrario, se establecieron corredores logísticos estratégicos y que por el monitoreo permanente, diario, que venimos realizando en las diferentes cadenas productivas, visitando estas cadenas productivas, observando que cumplan estrictas medidas de bioseguridad, principalmente para garantizar la salud y la vida de las personas que trabajan en estas empresas, porque eso es fundamental, así como también la movilidad y la seguridad, la bioseguridad y los protocolos de inocuidad que los productos de exportación deben cumplir según requerimiento de los mercados internacionales. En ese sentido, se crearon corredores logísticos en colaboración con más de 55 gremios y cámaras productivas de todo el país, insisto, monitoreando permanentemente, destrabando cuellos de botella que se han venido presentando. Obviamente la pandemia del coronavirus generó mucho temor, ha generado mucha preocupación normal a través de muchos ecuatorianos. Tuvimos problemas de camiones para venir con productos de la sierra hacia la costa o de la costa hacia la sierra, para el abastecimiento de mercados.
tuvimos ciertos problemas para el abastecimiento de mercados, supermercados y tiendas de barrio que en este momento han pasado a ser otros héroes de los tantos que el Ecuador tiene en esta pandemia. Las tiendas de barrio han jugado un papel fundamental para poder garantizar el acceso de alimentos, de bebidas para el pueblo, para todo el país. Y en ese sentido también se emitieron protocolos de higiene de alimentos en estos establecimientos de expendio. Ustedes pueden observar que estos protocolos están siendo debidamente coordinados con el gobierno a través del COE nacional. Nosotros estamos permanentemente exigiendo que se cumplan estos protocolos, que eviten la conglomeración, que eviten, obviamente, limiten la movilidad humana, puesto que eso es lo que aumenta el término de la pandemia, la proliferación de la pandemia, de la contaminación del virus y, obviamente, de la afectación de las personas. Para que en este momento tiendas, mercados y supermercados pueden dar la atención adecuada a la ciudadanía, insisto, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad que se ha solicitado. También hemos hecho una campaña promocional como estrategia de abastecimiento porque detectamos que las 130,000 tiendas de barrio a nivel nacional estaban cerrando, el 40% de las tiendas estaban cerradas porque no tenían un abastecimiento adecuado, existía un temor de parte de las personas que atiendan, de los dueños de las tiendas de barrio. Generalmente estas personas viven con sus familias, la gran mayoría en sus locales, y obviamente tenían preocupación de contagio por la visita a los diferentes proveedores de los insumos y empezaron a cerrar, asimismo como los mercados estaban siendo abastecidos y nuestra opción era garantizar que fluya, obviamente, el abastecimiento de los alimentos para que la ciudadanía pueda tener el acceso adecuado a comprar y acceder a los precios adecuados. En ese sentido, atendiendo esta problemática del cierre de tiendas, establecimos y creamos a través del Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura y con 4 o 5 empresas privadas de gran cobertura nacional, logística, que es muy importante, esta estrategia de abastecimiento que hoy está funcionando, que se llama la tienda cerca. De esta forma podemos abastecer en un solo envío las tiendas, proveyendo los artículos de primera necesidad, arroz, azúcar, leche, entre otros, agua. Asimismo les estamos brindando a las tiendas, a las familias que viven en las tiendas, un kit de mascarillas, de alcohol, de gel antiséptico para que lo puedan atender. En ese sentido, hemos monitoreado y hemos logrado que aumente y se incremente la apertura de las tiendas de barrio, por lo cual estamos inclusive incrementando el abastecimiento en este sentido. También se crearon unas aplicaciones sencillas en el celular para que las tiendas de barrio puedan atender a los vecinos cercanos. Hoy el vecino cercano puede pedir el abastecimiento hacia su domicilio para que de esa forma también evitar que mucha población vulnerable pueda salir y contagiarse. También ha sido importante poner este tipo de servicio tecnológico al servicio de la ciudadanía. Estos programas ya se encuentran en funcionamiento y están funcionando de manera adecuada y oportuna. Que también otras acciones que hemos emprendido garantizando la producción y la operación de los sectores. Como ustedes saben, si bien es cierto, la prioridad del gobierno nacional ha sido atender la parte de la salud pública, la parte de la salud de los ecuatorianos, pero definitivamente decíamos, sin salud no existe producción, sin salud no hay comercio, pero también entendemos la necesidad de que ese hilo, ese cordón umbilical de esos sectores que hoy se encuentran activos, a pesar de las complicaciones que las he explicado, van a ser ese cordón umbilical que le van a permitir al Ecuador productivo poderse enganchar en ese post-coronavirus, en ese post-día de la reactivación productiva y comercial, que no será fácil. Estamos, y hemos dicho muy claramente, sin vender falsas expectativas, sino partiendo de la realidad de que es un tema complejo. Ningún país, ningún gobierno realmente estuvo preparado, pero ha sacado
y hemos tenido que ser bastante recursivos, y en ese sentido quiero agradecer mucho realmente a los sectores productivos de todo nivel del país, a esas microempresas, a la economía popular y solidaria, a las medianas empresas y a las grandes empresas, que hemos podido en esta crisis buscar alternativas para que muchas de estas empresas se reinventen, muchas de estas empresas puedan tener otras opciones y aprovechar de alguna forma, si ese es el término adecuado, lo que la situación permite. Y lo más importante, poner al servicio de las necesidades del país, de las necesidades actuales del Ecuador, su parte productiva. En ese sentido, el Ministerio de Producción, articulado con GATS a nivel nacional, la implementación y alineación con disposiciones del Código Nacional sobre los sectores que pueden operar y transitar de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1017. Ha sido importante esta interacción que hemos tenido con muchos alcaldes, prefectos del país. Obviamente han existido muchas preocupaciones de ciudades, de provincias, que se protegen y que se cuidan entendiblemente sobre la situación, pero en ese momento hemos entrado de manera importante para articular con ellos esos protocolos de bioseguridad que garanticen el tránsito, que permitan incluso esa pequeña movilidad comercial que esos sectores productivos y que esas partes geográficas del Ecuador necesitan mantenerse activas. El Ministerio se encuentra en coordinación constante, como lo dije, con más de 30 gremios de producción a nivel nacional. Hemos tenido más de 50 reuniones, señores, con todos los gremios de todo tamaño a nivel nacional para poder atender permanentemente, poder recibir las necesidades que tienen y lo más importante, para poder hacer una matriz integral de las necesidades inmediatas, mediatas y de mediano y de largo plazo. En ese sentido, creo que ha sido importante tener esta conectividad permanente con el sector productivo del país, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, facilitando el traslado de las mercaderías del sector productivo, brindando las garantías y la seguridad necesaria que amerita en esta sesión. Como le he dicho, en esta gestión ha garantizado la operación de cerca de 15.000 empresas a nivel nacional, que son los héroes, esas empresas y los trabajadores de esas empresas, que a pesar de los riesgos, obviamente, que se tienen, a pesar de los protocolos, insisto, y quiero ser muy enfático en ese sentido, que estas empresas cumplen y estamos monitoreándolos permanentemente de que se cumplan, brindándoles mascarillas a sus trabajadores, brindándoles el transporte adecuado y sobre todo protegiéndolos de un contagio. Yo creo que en ese aspecto las empresas a todo nivel han hecho una labor importante. Se ha logrado establecer estos protocolos, ¿no?, de los sectores de alimentos, bebidas, medicamentos, insumos de limpieza e higiene, industria agrícola, ganadería y las cadenas de exportación que nombré hace un momento. Los esfuerzos que hemos hecho para mantener exportaciones dentro del ministerio. Como ustedes saben, tenemos certificados de origen, tenemos certificados de calidad que las autoridades y que los países exigimos y que cumplimos, y en ese sentido hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que fusionarnos por la protección de nuestros propios funcionarios. Pues el sector público no está exento, no solamente el sector de la salud, la policía, los militares, también las entidades que estamos de alguna forma trabajando en primera línea, atendiendo esa operatividad del país. Hemos tenido también colaboradores, compañeros que se han visto afectados por la enfermedad del coronavirus, incluso algunos han perdido la vida, y en ese sentido la solidaridad nuestra para estas personas que también son héroes anónimos de esta situación y que han arrimado el hombro para permitir que de alguna forma se pueda operar en el país y garantizar que las cadenas productivas no se paralicen. Se han emitido más de 8.000 certificados de origen digitales para exportaciones. Esto ha sido una gestión que desde el Ministerio se ha hecho con la Unión Europea, México, Colombia, Chile, Rusia, la LAD y Paraguay. También en temas de reciprocidad con estos países que están aplicando las mismas medidas. Se coordinó con las autoridades de Colombia. Esto es importante por la relación comercial que tenemos con nuestro vecino país.
teníamos mucha preocupación de sectores productivos que venden a Colombia, de estas cadenas de empleo, sobre todo en el sector textil. A nivel nacional, coordinamos con las autoridades colombianas, trabajamos de manera directa con nuestro par en Colombia el establecimiento de un protocolo de bioseguridad para asegurar el flujo de las mercancías a través del puente Rumichaquis-San Miguel. Anteriormente se pretendía que los choferes de estos camiones hagan cuarentena en los países, lo cual resultaba prácticamente inviable. Hoy se está logrando que entren a una distancia prudencial de los dos países, guardando estos protocolos, obviamente observando todos los temas de bioseguridad de los choferes, de las cargas, y están siendo... Se cambian de camiones, se hace el traspaso hacia, cuando va pues carga de Ecuador a Colombia, hacia camiones colombianos y viceversa desde Colombia a Ecuador. Eso ha asegurado la exportación desde el Ecuador de cerca de 500 millones de dólares. Asimismo, en coordinación con los sectores exportadoras y empresas de producción de alimentos, se levantó las necesidades sobre los volúmenes de tránsito de carga, así como rutas logísticas requeridas y horarios. Esto fue importante, fue un trabajo que asimismo lo logramos hacer. Sentamos virtualmente, obviamente, a los diferentes sectores de los que están operativos en este momento, las cadenas de alimentos, las cadenas de medicina y las cadenas de exportación, para poder entender cuáles serían los volúmenes de producción y de movimiento de carga para poder limitar a estas empresas. No se les ha dado pasaporte abierto, hemos tenido una buena receptividad, haciendo entender que no era un tema de salvoconductos, que fue una de las medidas que se han establecido en el país para garantizar la circulación de los diferentes actores, principalmente, obviamente, de la salud, principalmente de la alimentación y los trabajadores de estos sectores priorizados. Sin embargo, el mensaje a las empresas fue reducir al mínimo sus operaciones, porque se trataba de una reducción de la movilidad humana. Y en ese sentido, indicar que todos estos actores, estas empresas que aparentemente se encuentran trabajando, no lo están haciendo con normalidad. Han visto subidos sus costos de producción, puesto que les toca invertir mucho más para proteger sus empleados, les ha tocado pagar costos adicionales en temas de transporte, de puertos, etcétera, y en ese sentido las cosas no han funcionado, pero con ese tipo de inconvenientes. También desde el Ministerio hemos gestionado muchísimas donaciones, productos de higiene que han sido donados hacia los sectores más vulnerables. Este es un trabajo que hemos tratado de compensarlo al trabajo que viene realizando de manera eficiente el MIES con el programa Da una mano sin dar la mano, en el cual pues hemos visto la solidaridad de todos los ecuatorianos realmente, de cualquier nivel, de cualquier condición social, donando una caja, donando un kit de alimentos para esa base de la pirámide que realmente nos preocupa, esos 3.5 millones de ecuatorianos que trabajan en el día a día, esos 3.5 millones de ecuatorianos que hoy deben quedarse en casa, pero que es casi que imposible obligarlos a quedar en casa porque obviamente tienen necesidades puntuales de alimentación, sobre todo, y en ese sentido hemos tratado como gobierno nacional, conjuntamente con estos fideicomisos que se han formado privados a nivel nacional, con los GATS, con los municipios, con las prefecturas. Creo que en ese sentido ha existido esa articulación y ha existido esa proactividad para poder atender a muchos hermanos ecuatorianos. Entonces nos hemos sumado a estas campañas, las empresas que trabajan con nosotros, hemos recibido donaciones de empresas privadas, hemos armado desde nuestro lado más de 10.000 kits que han sido entregados principalmente en la provincia del Guayas, una de las provincias más afectadas por la crisis. Hemos fabricado 105.000 mascarillas, y esto es importante porque las personas que las fabrican, las personas que los hacen, son MIPYMES, son artesanos, es economía popular y solidaria. Hemos conseguido donaciones de telas, hemos conseguido donaciones de elásticos, de protectores, de estos viniles que actualmente se tienen, y eso hemos logrado articular con estos sectores productivos
de todas las partes del país y hemos logrado fabricar y entregar y atender a muchas autoridades de salud, a muchas autoridades de policía y a muchas personas que lo necesitan, así mismo como a personas vulnerables. La coordinación con el sector empresarial para donaciones al programa Una Mano, que ya lo manifesté, y en ese sentido también hemos donado batonas para doctores, se han conseguido mascarillas, insumos alimentarios y seguimos entregando a nivel nacional. Hay un tema importante que lo vamos a tocar más adelante, el tema de pesca, de cangrejeros, concheros. Es un sector bastante golpeado. Yo creo que los sectores rurales del país, la ruralidad en la costa, en la sierra, en la Amazonía, pero también en la parte pesquera, es importante atenderlo. Y en ese sentido hemos hecho esfuerzos nosotros desde el Ministerio, obviamente, de Acuacultura y Pesca para poderlos llegar con estos kits de alimentos, con estos kits de higiene que han sido bastante bien recibidos. En ese sentido también agradecer al sector privado que nos han logrado donar estos insumos. Otro tema importante que se ha hecho en la crisis ha sido la fabricación de insumos de emergencia. Mediante notificación del COMEX, restringimos la exportación de productos necesarios para afrontar la crisis necesaria. Esta restricción se la hizo 5, 6 semanas atrás, que incluye medicamentos, que incluye mascarillas, que incluye los dispositivos médicos, gel antibacterial, guantes y batas quirúrgicas, entre otros, para poder garantizar el abastecimiento interno. Adicionalmente a eso, redujimos de manera temporal a 0 arancel para la importación de insumos médicos necesarios para la emergencia sanitaria, así como también se redujeron la tramitología de parte de las autoridades de control, como es el INEN y como es el ARSA, manteniendo mínimos requerimientos, obviamente necesarios al tratarse de productos sanitarios y de uso humano, pero eso ha facilitado obviamente la importación, la desorganización. Es un trabajo que lo hemos hecho de manera articulada con las otras autoridades como la SENAE. En conjunto con el sector textil industrial y la economía popular y solidaria, esto es importante, con el clúster del textil industrial, un sector que ustedes lo observaron muy golpeado, parado en un 80%, estamos llevando a cabo un proyecto para una reconversión de ese sector. Eso significa producción nacional de cerca de 20 millones de tapabocas, de telas reusables, las mascarillas. Eso va a ser importante y esperamos que con estos tapabocas que salen a un precio interesante, sean comprados directamente no por el gobierno, sino por los GATS, por la empresa privada y por los propios fideicomisos privados que se han constituido en el Ecuador. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo en incentivar la creación de estos fideicomisos, puesto que han sido importante su participación y que nos han ayudado al gobierno, que definitivamente nos rebasó la crisis en todos los aspectos, en todos los sentidos, a poder atender de una mejor forma en todos los aspectos, social, en el aspecto económico, financiero y en el aspecto de salud. Este es un ejemplo importante de cómo las industrias se pueden readaptar, de cómo las industrias en un momento de crisis hemos podido reubicar otro tipo de actividades. Como lo dije, se ha incluido inclusive un proceso simplificado. En Guayaquil y en el Ecuador ha habido un problema en abastecimiento de oxígeno. Pero en ese sentido contarles que no es un problema de oxígeno per se de las fábricas o de las industrias que proveen el país. Lamentablemente, la demanda de tanques de oxígeno para uso medicinal fue rebasado por la necesidad, por la preocupación de muchos ecuatorianos, y observábamos esta situación, que la gente de manera desesperada buscaba oxígeno, buscaba tanques de oxígeno, y en ese sentido también en una iniciativa nuestra pudimos articular conjuntamente con la autoridad competente, el ARSA, lograr un proceso simplificado para la aprobación de empresas que solicitan autorización para llenar y traer oxígeno medicinal en cilindros industriales, obviamente cumpliendo
los protocolos necesarios y en ese sentido pudimos incluir al mercado, pudimos ofertar al mercado hasta el momento más de 2.000 nuevos cilindros para uso de las personas. Medidas a favor de los sectores productivos hasta el momento. Voy a hablar rápidamente. Está aquí el ministro Poveda, con quien va a ampliar obviamente en el tema de trabajo, las gestiones laborales, lo que ha pasado, pero quiero simplemente indicar que el teletrabajo ha sido una de las opciones que actualmente se están usando en el país durante esta declaratoria de emergencia, de acuerdo al acuerdo ministerial. Tenemos ya 345.329 personas que están registradas de manera oficial en el teletrabajo a nivel nacional. La reducción o modificación o suspensión de la jornada laboral durante la emergencia sanitaria a través de acuerdo ministerial, 3.494 empresas han solicitado reducir la jornada laboral para 90.872 trabajadores. A nivel de la gestión tributaria, está aquí también la directora del Servicio de Rentas Internas, quien pues más adelante va a ampliarles a ustedes los alcances y las coberturas que tiene esta situación. Pero aquí es importante poner en contexto. Las empresas a nivel nacional de cualquier tamaño, la principal problemática ha sido la liquidez. Y en ese sentido, creo de manera oportuna, pudimos hace 30 días sacar nuestro primer decreto de diferimiento de pago de impuestos, la renta e IVA para microempresas, para aquellas empresas que son miles en el país, que facturan hasta $300.000 de todos los sectores productivos, a nivel nacional, las líneas aéreas, el turismo, que es uno de los sectores más golpeados en esta crisis y que estimamos que tiene pérdidas que sobrepasan los $600 millones, restaurantes, hoteles, etcétera. Para el sector agrícola en general y para quienes sea su domicilio, sea en Galápagos. En este primer decreto hemos favorecido a 897.000 unidades productivas que están dentro del tema de microempresas. Entiendo que en las próximas horas el señor presidente va a ampliar este diferimiento de pago para las pymes y para las MIPYMES, alcanzando a 109.000 empresas y a 3.950 empresas grandes. Yo creo que esto es una medida inicial, no, obviamente no definitiva, pero sí es importante bajarles el estrés al dueño de la tienda, al dueño del comercio, al dueño de esta pequeña empresa de cualquier rango en el país, que está preocupada por pagar impuestos, que está preocupada por usar hoy esa escasa liquidez que no la tiene, debido a que no ha producido, debido a que no ha comercializado, y en ese sentido hemos levantado esta exigencia, incluso difiriendo los temas administrativos con la autoridad tributaria, estos procesos administrativos, para que se puedan usar estos recursos principalmente en pagar a sus trabajadores, en usar más que nada para la supervivencia de las empresas. Las medidas a favor del sector productivo, desde el lado del financiamiento, quisiera brevemente, aunque este tema lo nombró el ministro de Economía y Finanzas, pero quisiera resaltarlo porque son medidas a la vena actual, ya operativas, para los sectores productivos. Tenemos $50 millones destinados a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la empresa sanitaria, por la emergencia sanitaria. Créditos que van desde $20.000 hasta $10 millones, con productos de crédito apoyo total, Pyme Prospera, el Pyme Express, con tasas de interés que van de 7.50 hasta 8.95%. Aquí puede acercarse cualquier empresa, pequeña, mediana empresa, a solicitar créditos, por ejemplo, para pagar su nómina, que es una de las principales preocupaciones, con periodos de gracia hasta 7 años plazo. Yo creo que es un aporte inicial importante desde la banca pública. También las operaciones de crédito para actividades productivas hasta el 14 de abril. Tenemos que se han aprobado 73.23 millones, 127 operaciones. Ha habido 115 millones de desembolso en más de 3.166 operaciones. También han existido operaciones de refinanciamiento y reestructuración de pasivos. Yo creo que aquí es fundamental
Ese es el mensaje que nosotros hemos peleado, lo hemos puesto sobre la mesa, de la necesidad que la banca pública y que la banca privada tiene de ser solidaria, tiene que ser, hoy necesitamos una banca solidaria, pública y privada, una banca que realmente puede entender y comprender que funcionan cuando tienen clientes, y los clientes de estas instituciones son las empresas y las empresas tienen empleados. En ese sentido, necesitamos poder llegar a este tipo de consensos, de acuerdos mínimos, que es lo que hemos venido realizando para poder originar esas estructuras que permitan salir en el mediano y en el largo plazo. Hoy se necesita buscar justamente esos flujos que no tienen las empresas, por eso los plazos de condonación, los plazos en ciertos casos, o quizás plazos de gracia, los periodos de gracia, de pago de intereses y de capitales, hoy serán muy, pero muy importantes para las empresas de todos los sectores productivos. Asimismo, desde Banecuador, la otra banca pública que manejamos, tenemos créditos para las pymes, que puede, como un monte de concesión, puede ser hasta 3 millones, créditos para las microempresas, que pueden llegar hasta $150,000. Como el sector florícola, como el sector turístico, hemos mantenido reuniones importantes, preocupantes, pero tratando de buscarles las mejores salidas. La idea es darles el oxígeno necesario. Son dos de los sectores más golpeados de la economía nacional. Nos preocupan mucho las fuentes de empleo que dependen de estos sectores. El sector florícola genera más de 50,000 empleos directos, más de 100,000 empleos directos, con una particularidad que el 60% de estos empleos del sector florícola son mujeres y están básicamente puestos en la Sierra Central. En ese sentido, hemos buscado algunas acciones de favorecimiento que van enmarcadas, como lo he dicho, en líneas de crédito, en reestructuración de pasivos, pero también en la parte laboral, porque son sectores que generan muchísima mano de obra y es momento de evitar, de alguna forma, que estos sectores entren a hacer despidos masivos o que defiendan, obviamente, la parte laboral, esa mano de obra que en este momento necesitamos para evitar mayor crisis social en el Ecuador. Banecuador, están aquí indicadas algunas de las operaciones, montos que se han otorgado. En el tema de las MIPYMES, de lo que hemos hecho, tenemos una iniciativa articulada con la vicepresidencia, con Cenecil, con la EI. Hoy el mundo está cambiando, hoy la tecnología está jugando un papel importante. Estas reuniones como las que mantenemos acá, las reuniones virtuales, las formas de venta en línea, los servicios a domicilio, es decir, hoy los ecuatorianos, hoy las empresas tenemos que ser extremadamente recursivas. En este momento estamos desde el Ministerio de la Producción ayudando a estas empresas con congresos, con seminarios, con asesorías online, a la gente que fabrica calzado. Hemos hecho algunos seminarios de ventas, de cómo actuar en la crisis, cómo poder administrar mejor los recursos, de cómo armar planes de contingencia, capacitaciones a artesanos, economía popular y solidaria. Hemos dictado dentro de estos programas de capacitación algunos cursos virtuales. Desde que inició la emergencia sanitaria hasta la fecha, hemos logrado hacer 15 talleres en los cuales han participado cerca de 6,400 participantes. El sector pesquero y acuícola. Primeramente, quisiera agradecerle a la Asamblea Nacional, principalmente a la Comisión de la Mesa de Soberanía Alimentaria, dirigida por el asambleísta Lenín Plaza, y a toda su comisión, porque hemos aprobado una ley para el sector pesquero y acuícola en el Ecuador. Yo creo que en estos momentos que el país necesita buenas noticias, es una buena noticia. He recibido muchísimos mensajes de la gente involucrada en esta actividad, que ha generado esperanza, ha generado nuevas expectativas, y creo que eso es una noticia importante, que llegue esta ley que nos va a permitir estructurarnos mejor, tener una mejor capacidad de reacción, no solo en la crisis, sino también de una proyección para un sector que necesitaba una ley moderna, una ley articulada y que genere las necesidades y el incentivo necesario para este importante sector productivo del Ecuador.
la actividad pesquera y acuícola se ha venido desarrollando. Los servicios del viceministerio no se han suspendido. En ese aspecto también reconocer a parte de mi equipo que han tenido algunas bajas por el coronavirus, pero estamos allí, estamos luchando, estamos atendiendo las necesidades de los sectores de la pesca y del camarón. Se otorgó una extensión, una prórroga de todos los permisos pesqueros y acuícolas que vencían en marzo y mientras dure la emergencia. La idea es dejarlos operar, obviamente cumpliendo los protocolos de seguridad. Hay muchas pesquerías que se encuentran en veda. La idea ha sido también proteger a este sector de la población, darle las herramientas necesarias, darle los protocolos de seguridad necesarias. Se han implementado ventanillas para trámites remotos, digitales, para que los usuarios no tengan necesidad de acercarse, no tengan necesidad de una burocracia, no tengan necesidad, sino que lo hagan de manera virtual sin necesidad de la presencia del usuario. Se dispuso la operatividad continua y en horario extendido de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad para ejecución de pruebas de laboratorios y emisión de certificaciones de proceso de comercio exterior. Hoy alrededor de 5,000 pruebas y certificados desde el inicio de la emergencia. Entramos en aguaje, el sector camaronero, demandan muchísimos certificados de inocuidad. Hoy China está exigiendo estos certificados dentro de los protocolos que establecimos entre los dos países. A finales del año pasado se encuentra el Ecuador evidencia, obviamente, todos los avances que tiene en tema de inocuidad y en ese sentido estamos atendiendo al sector. Se dispuso que cada embarcación pesquera que entre al territorio nacional cumpla con los protocolos de la libre práctica de emergencia sanitaria para garantizar su ingreso sin el riesgo de contagio. Se realiza control previo al zarpe en embarcaciones industriales, en la que la tripulación deberá certificar 14 días de cuarentena o prueba COVID negativa para evitar emergencias médicas en alta mar. Se extendió la veda de peces pelágicos pequeños. Con esto se precautela la salud y el recurso pesquero. Yo creo que en ese aspecto también hemos tenido la empatía con este sector pesquero, pero sin embargo queda la preocupación de atenderlos, de generarles en estos momentos, en estas semanas, en estos días importantes, tratar de atenderlos con sus necesidades vitales que lo necesitan. Se logró la inclusión de los productos artesanales acuícolas y pesqueros en canastas comercializadoras en conjunto con el Agricultura y Ganadería, con el Ministerio. Esto es que los pequeños productores de los pesqueros artesanales, de acuícolas, los pequeños productores agrícolas de todo el país que tenían problemas para comercializar sus productos en un momento importante, hemos logrado conectarlos directamente a estos pequeños productores con los mercados a través de los diferentes modelos de comercialización que tenemos. Hasta aquí las gestiones del Viceministerio de Acuacultura y Pesca y finalmente las oficinas comerciales nuestras vienen realizando un monitoreo constante de las situaciones e impactos del COVID desde el año pasado. Yo creo que ha sido importante el apuntalamiento, el apoyo que les hemos dado a las diferentes cadenas de exportación. Ustedes recordarán que otros países se encuentran en cuarentena mucho antes que el Ecuador, en el mercado europeo, en el mercado turco, en el mercado en Irán, se cerraron fronteras, se cerraron países, ocasionando un cuello de botella para cadenas de comercialización de banano importantes. Y en ese aspecto, nuestras antenas comerciales lograron establecer esos protocolos que garantizaban a esos países la inocuidad y los procesos de bioseguridad que cumplen los productos de exportación del país. En ese sentido también hicimos lo propio con China. China en el mes de noviembre, diciembre, obviamente casi que estaban en el pico de contagio y muchas regiones de este país, que es un gigante, pues se vieron cerradas los comercios, las órdenes de compra, y cayó drásticamente la demanda de los productos, la demanda de camarón, de banano, que todavía no se reactiva de manera total. Y eso está ocasionando otra problemática a la interna del Ecuador. Tenemos problemas con los pequeños productores de camarón que en este momento no tienen capacidad de entrega de su producto total a las empacadoras, que a pesar de estar operativas,
tienen un grave problema de ausentismo de las personas, como lo comentaba, por temor a contagiarse. Entonces, las empacadoras no tienen la capacidad hoy de recibir toda la oferta de camarón que tiene el país. Y asimismo en China, a pesar de que de a poco se viene destrabando y viene fluyendo el comercio, especialmente de camarón, de banano y otros productos, no se encuentra al 100%. Todo lo contrario, en Estados Unidos, en Europa, tenemos cerrados muchos mercados, cerrados muchas fábricas, y ese taponamiento lo están sufriendo, como lo comenté al inicio de mi presentación, importantes sectores productivos. Socios estratégicos como Italia, como España, como Estados Unidos, se encuentran en una crisis muy importante y están ocasionando estos taponamientos, teniendo nosotros en este momento mucho stock, mucho inventario, sin poderlo sacar, sin poderlo vender, y eso en efecto cascada obstaculiza seguir comprando a nivel interno. Sin embargo, estamos buscando a través del factoring, como lo dijo el ministro, a través de una compra de cartera, que también sería importante a través de estos recursos que como gobierno vamos a inyectar, comprarle cartera a los fabricantes de balanceado, porque los fabricantes de balanceado que nos hemos reunido justamente para ver la posibilidad de ayudar a estos pequeños productores de camarón que permanentemente estamos atendiéndolos y viendo la forma de cómo ayudarlos a mitigar este impacto que están sufriendo, sobre todo los pequeños y los medianos. Nos han comentado obviamente que su capacidad crediticia de estas 5 fábricas importantes de balanceado estaba a su tope, y creamos y estamos estableciendo un mecanismo quizás de compra de cartera con estos recursos del Estado a estas empresas para poder liberar y que les den más crédito, obviamente, y que estos beneficios aterricen en los pequeños productores, que tengan más plazo, que tengan, incluso se les ha pedido ajustar en momentos de emergencia los márgenes de rentabilidad. Hoy el pequeño productor está recibiendo precios bajos, pero precios bajos causados básicamente por la oferta y demanda en este encadenamiento productivo que lo acabo de explicar. Asimismo, dentro de otra noticia importante, a nombrar los contratos de inversión, hemos firmado durante estas 3 semanas un contrato con una empresa, Aglomerados Cotopaxi, por más de 54.6 millones, correspondiente al sector manufactura, con un impacto de 100 empleos. Hemos desarrollado un plan estratégico de reactivación COVID para el sector externo. En donde estamos trabajando y estamos liderando este plan estratégico conjuntamente con FedExport, Corpey, Agrocalidad, el Ministerio de Turismo, en donde estamos ya programando ruedas de negocio y eventos de promoción virtuales. El mundo no se va a reabrir prontamente. Realmente no tenemos idea cuándo termine esto. Esto es una de las paradojas que nos ha dejado el COVID, que nos deja el COVID. Esta incertidumbre de hasta cuándo dura, hasta cuándo tenemos esta posición, lo cual nos obliga obviamente a buscar, a ser recursivos, así como estamos capacitando, atendiendo y orientando a los sectores productivos a ver otro tipo de modalidad usando las herramientas actuales que nos ofrecen el comercio internacional, que nos ofrece el comercio interno, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, estamos desarrollando ya un plan de ruedas de negocio y eventos de promoción de productos en el exterior, alianzas estratégicas con mercados, supermercados a nivel internacional, campañas de promoción de la calidad ecuatoriana y una propuesta al Mintur, obviamente, que será importante empezar a reactivar el turismo. Yo creo que el turismo dentro del país será importante hacerlo. Esa es una campaña, obviamente, que le corresponde al Ministerio de Turismo, pero nosotros estamos apuntalando y ayudando, obviamente, a esa campaña. La idea es arrimar el hombro para que a la brevedad posible esta crisis pueda afectar, que tenga un menor impacto con todos estos sectores. Asimismo, con las oficinas comerciales, hemos mantenido algunas coordinaciones en la aduana, como lo dije, con Bogotá, con Colombia. Se han generado negocios virtuales, eso también es importante, y ahí es donde estamos incentivando a muchos sectores, pitajayeros, bananeros, etcétera, de cereales, de
a poder usar estas herramientas tecnológicas y nosotros estamos acompañando. 22 de nuestras unidades en el exterior reportaron concreción de negocios de 53 millones al 3 de abril en las últimas 3 semanas, según el informe de la Dirección de Promoción de Exportaciones. 72 empresas ecuatorianas participaron en una rueda virtual de negocios. Fuimos invitados por parte de Connect Américas. Es una feria que es con coparticipación del BID. Las oficinas comerciales en el exterior, obviamente el Ecuador entero, el gobierno nacional está buscando donaciones, estamos buscando cooperación internacional y en ese sentido no nos hemos quedado sentados, hemos articulado, se ha gestionado y se han logrado algunas donaciones importantes y muy necesarias para esta emergencia. La OCE de Lima, por ejemplo, en conjunto con la Embajada, logramos donaciones de asistencia humanitaria. México también donó, la empresa Arca Continental, con la OCE de Seúl en Corea del Sur, se informó una donación de $500,000 por parte del gobierno coreano, adicional a la obtención de la importación de 100,000 test de PRC, de rápidas. La OCE de Madrid ha venido gestionando, estamos trabajando contactos para la fabricación de respiradores de emergencia. En ese sentido, también comentarles a ustedes que estamos trabajando con algunos grupos en el Ecuador, como Ministerio de la Producción, que están interesados en la fabricación de estos respiradores de emergencia muy necesitados hoy en el país. Tenemos ya muchísimos avances, hemos logrado articulación con la empresa privada, con la empresa automotriz. Realmente esto ha sacado esta parte importante de los ecuatorianos, esta solidaridad de empresas que hoy, a pesar de estar cerradas, como la empresa automotriz, han puesto a su disposición la fabricación de estos implementos que hoy los necesitamos y de manera importante. Finalmente, quisiera tengo aquí una exposición de cómo se encuentran los diferentes productos, cómo está la situación del banano, los impactos que ha tenido en el comercio internacional, ya no en números grandes, sino producto por producto. Por ejemplo, el banano, una de nuestras principales cadenas generadoras de altísimas plazas de empleo en el país. En Europa se evidencia una caída en precios de importación del banano. La sobreoferta ha llevado a la baja del precio de banano. En ese sentido, también buscar nuevos mercados para nosotros es fundamental en este momento. Aprovechar, estamos promocionando las ventajas que tienen muchos de nuestros productos, sobre todo desde el lado de bioseguridad y de inocuidad. Y esos productos que han venido trabajando no en 3 semanas, sino en algunos meses y años atrás en estas campañas importantes. ¿Y qué es lo que nos diferencia con otros productores del mundo? Son el banano, el camarón, la pesca y el cacao, productos que han venido posicionándose a nivel mundial como productos que cumplen muchos protocolos de inocuidad y bioseguridad. Se reporta baja del 40% en banana, se experimenta falta de contenedores reefer. Esos son los contenedores refrigerados que se usan para la exportación de banano y camarón. Esto fue inicialmente, hace algunas semanas tuvimos esta problemática, principalmente porque muchos de los puertos a nivel mundial, en China, en Europa, cerraron o estaban trabajando a menos del 30% de su capacidad, obviamente influenciando la llegada de estos contenedores al país. Sin embargo, de a poco ha venido, insisto, retomando la normalidad en China principalmente. Hemos hecho articulado de manera directa con las agencias navieras para poderlos ayudar en la operación naviera, en la operación. En ese aspecto hemos trabajado también de manera importante y articulada con el Ministerio de Transporte para garantizar los flujos de comercio exterior, tanto de importación como de exportación. En camarón, como ustedes saben, la sobreoferta presionando la baja de los precios. Tenemos un precio de sustentación de unos 70, se ha visto afectado, reducción en el consumo, y el consumo se reduce porque los supermercados, las órdenes de compra de los grandes países no se encuentran operativos. Sin embargo, la cadena está haciendo esfuerzos importantes. Insisto, tenemos el cuello de botella en las empacadoras de camarón debido al ausentismo de las personas que trabajan. Entendible el miedo, su preocupación.
pero de a poquito estamos las propias empresas brindándoles facilidades a aquellos trabajadores, obviamente, que puedan, que quieran trabajar, obviamente, con incentivos. Por eso insisto que las operaciones hoy de todos estos sectores han incrementado sus costos, han incrementado su participación. Otro tema importante a nombrar, la pesca, puertos en Europa no están aceptando copias de certificados sanitarios, ha sido otro problema, lo estamos destrabando. Ha habido una desaceleración de pedidos por parte de la Unión Europea. Como ustedes saben, la Unión Europea representa el 60% de nuestras compras de pesca a nivel mundial. El cacao está en una crisis terrible, una baja, lo dije, entre 700 y 800 dólares por tonelada. Las fábricas, la industria mundial se ha visto bastante afectada y en ese aspecto también se ha pedido trabajando. En el uso de la palabra, el ministro de Industrias y la Producción, Iván Ontaneda, quien hace pocos minutos agradeció a la Asamblea Nacional por la aprobación de la Ley de Pesca y Acuicultura. Tenemos un problema técnico registrado desde Origen que no permite escuchar la exposición del ministro de la Producción. Pero durante su alocución, el ministro agradeció a la Asamblea Nacional por la aprobación de la Ley de Pesca y Acuicultura. Señaló que es una buena noticia que ha generado esperanza y expectativa en las personas que se dedican a esta actividad.